Buenas noches. A ver, ¿cómo empiezo? El tema a tratar ahora es un poco complejo. El otro día expliqué las granjas humanas y el porqué del control del linaje. Bueno, no lo expliqué todo a fondo. Hay tipos de linajes y diferencias entre los linajes. Hay que entender los tipos de linajes. Está el linaje genético, que ese ya lo habréis deducido, que es el que permite esa canalización, favorece más bien, no permite, es el que da esa aptitud más favorable para esa canalización. Pero existe otro tipo de energía, otro tipo de linaje que viene siendo el energético. El linaje energético viene ya, ¿cómo explicarlo? Es como el genético, pero viene implícito en tu energía espiritual, en tu energía, en tu alma, con tus estigmas, con tus recuerdos de tus reencarnaciones, y dependiendo del tipo de alma que seas, hay que entender que esto es muy importante para defender, o sea, para diferenciar, los tipos de linajes energéticos, porque también hay diferentes tipos de linajes energéticos. Entonces, para entender estos linajes, hay que comprender que hay diferentes tipos de almas en este paradigma. Bueno, y en las dimensiones en general. O sea, en este plano. Hay otros planos que no es lo mismo que paradigmas o que dimensiones, que es distinto. En los planos vendrían residiendo entidades y energías superiores y bastante mucho más superiores que carecen, obviamente, de recipiente. No lo necesitan. Están en otro plano, precisamente. Y por eso tampoco lo podemos percibir con los 5 sentidos que nos han minorizado en este paradigma, en esta dimensión. Porque antes el hombre original tenía otras capacidades que sí que era capaz de ver estos planos. Por eso era capaz de ver a estos dioses cuando se les manifestaban, y era capaz de ver seres como los describen las mitologías, los dragones, incluso los hipogrifos, todos estos seres mitológicos en general, sirenas, etcétera. Todo eso existía. Y las sirenas, no voy a afirmar su existencia actual, pero tampoco la voy a negar, porque recordemos que hay miles y miles y miles y miles de kilómetros de mar que no se pueden explorar. Entonces, lo dejo a duda. Pero bueno, volvemos a los tipos de almas. En este paradigma, reencarnadas con recipiente, o sea, con cuerpo, están las almas menores, que vienen siendo almas residuales de este llamado Big Bang, que en realidad es una división de una de estas almas superiores que viven en otro plano, en un plano distinto a las entidades superiores, que son como los superiores de estas almas superiores. Son el creador del que nos creó a nosotros, por decirlo de alguna forma. Básicamente. O sea, es todo en base al sistema piramidal del cosmos, que por eso aquí el sistema piramidal de las logias, pero solo que aquí se controla con la información y allí se controla con el poder energético. Entonces, por eso las distintas entidades y las distintas energías. Vale. Pues los linajes energéticos vienen definidos por el estigma o por la energía de la que derives. Por ejemplo, en Latinoamérica gobiernan mucho las energías naturales, igual que en África hay mucha afinidad por la energía nigromante, energía espiritual con muertos, con seres
de otros planos, pero no dejan de ser ancestros, ¿entiendes? Por eso es energía nigromántica, por llamarlo de alguna forma. En Asia vendría residiendo la energía espiritual, por eso tanta espiritualidad, por eso tantas representaciones de espíritus malignos, de entidades y de cosas, de maldiciones y de cosas que se quedan allí, en Asia en concreto, y luego está en Europa las entidades que conectan con otros paradigmas que ya vienen siendo los paradigmas canalizadores principales. Pero estos descienden del pueblo elegido de Dios, que fueron los creadores de las élites, que consta. Y entonces, este linaje genético se ha mezclado con estos diferentes linajes energéticos para poder facilitar los canalizadores. ¿Los canalizadores de qué? De estas entidades que les interesan canalizar y facilitar el acceso de estas almas impuras, o sea, este tipo de almas distintas a las almas residuales, que vienen siendo las almas menores, que vienen siendo las almas de los hombres, de los humanos y de estas reencarnaciones en general de esta dimensión que pertenecen a este paradigma y a las distintas dimensiones, que son distintas de las almas impuras, que provienen de otro plano, pero al ser impuras se les ha impuesto también un aprendizaje como al de las almas menores. ¿Por qué? Porque ellas tienen una misión que abarcar. Entonces, es distinto el aprendizaje de ellos que el aprendizaje humano. Entonces, por eso se han mezclado estos linajes. ¿Para qué? Para conseguir la afinidad con las energías o las entidades y las energías canalizadoras. Necesitan esta afinidad porque necesitan controlar las canalizaciones de las energías naturales para que no interfieran demasiado con las energías oscuras que ellos están utilizando. Y las purezas de los linajes y el mestizaje de estos linajes energéticos y genéticos viene precisamente para la armonía de estas canalizaciones y para mantener controlados los linajes energéticos y que no puedan actuar por su cuenta. ¿Dónde nace el linaje puro que les interesaba a las élites absorber, en su defecto o menguar? Pues vienen de los linajes naturales, de los linajes energéticos que derivan de la energía natural, como he explicado, que reina en América sobre todo, por estos indios, por estos indígenas y por estas tribus de allí y por esas fuerzas de la naturaleza que allí actúan. En África, por las magias nigromantes y las energías que allí actuaba el mundo espiritual y la espiritualidad del equilibrio que reinaba y de otras fuerzas espirituales que reinaban en Asia. Por eso se han expandido por el mundo y se han mestizado. ¿Para qué? Para crear un linaje más puro y un recipiente canalizador más acorde. Y también así mantener un control más grande sobre estos linajes. Y así poder controlarlo todo de manera mucho mejor y seguir así con tal. Y luego los canalizadores monarcas, porque hay fuera canalizadores de la monarquía por estos linajes energéticos, porque todavía hay gente de linaje energético puro que no necesariamente están mestizado todavía con el mestizaje de estos linajes genéticos primogénitos, de estas energías que son canalizadoras de estas energías. Entonces, estos pueden canalizar energías de la naturaleza o energías de su propio ámbito, de su propia afinidad energética, de su memoria energética. Y entonces, por eso hay otros tipos de personas que no pertenecen directamente a la monarquía, pero sí pertenecen a ciertos linajes energéticos, que son distintos. Pero la afinidad de los monarcas es en la hibridación perfecta para poder contactar con estas entidades que son a su vez canalizadoras de estas energías que son las interesadas en contactar con esta dimensión. ¿Para qué?
porque a los monarcas les interesa los favores que ellos piden, no tener que devolverlos todo el rato, que no les caiga sobre ellos, y así, al enviar almas todo el rato directas a la fuente y al plano en el que estas energías actúan, entonces no tienen que ceder su propia energía vital, y así mantienen más tiempo ese favor y ese pacto. Pero bueno, tarde o temprano van a tener que pagar igual, o sea, no les sirve para nada. Esa es la letra pequeña que siempre hablo, pero bueno. Espero que os haya ayudado un poco a entender los tipos de linajes, tipos de almas y tipos de entidades, y por qué la sincronía y por qué está todo interconectado entre sí. Y bueno, a veces me cuesta un poco explicarme, pero gracias por vuestra atención y estaré atenta a vuestras preguntas. Muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana.